Estimados, reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar un poco de la evaluación. La evaluación pensada en el estudiante, sus necesidades, en el desarrollo de competencias y en la necesidad de un sistema de evaluación justo y acorde a cualquier tipo de necesidad del estudiante y del formador virtual. Para este punto, vamos a hablar un poco de 4 instancias necesarias para la evaluación: la planeación, el hacer, el revisar y el actuar. ¿Qué me permite eso? Nos va a permitir, desde el diseño y la planificación, generar un instrumento de evaluación acorde a las necesidades del curso, acorde a las necesidades del estudiante, del grupo, del formador virtual, y que desarrolle las competencias esperadas, sin importar el nivel, si es un nivel 1, nivel 2 o nivel 3 de competencia. Si bien sabemos que la competencia en un primer nivel me indica que el estudiante posee el conocimiento, que en un nivel 2 sabe utilizar ese conocimiento y en un nivel 3 conoce el contexto en el que utiliza ese conocimiento. Teniendo en cuenta esos 3 ítems, puedo saber qué instrumento de evaluación puedo utilizar. Con este diseño y esta planificación en la evaluación, yo puedo gestionar el aprendizaje. Puedo gestionar el aprendizaje desde los ritmos e intensidades de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Si bien sabemos, no todos aprenden de la misma intensidad o al mismo ritmo. Por esa razón, la gestión del aprendizaje es tan importante, porque este instrumento de evaluación debe ser tan versátil que me permita que los estudiantes aprendan en 3 niveles de competencia inequívocamente. A la final obtengo un instrumento que me genera un resultado, y este resultado permite al formador virtual identificar cada una de las necesidades de aprendizaje del estudiante y así poder potencializar los instrumentos de evaluación que se crean. ¿Cómo lo logramos? Trabajando en conjunto con el equipo de formadores virtuales, identificando las necesidades de la población, identificando las necesidades del grupo y de las áreas de conocimiento específicas. Ese es el propósito de construir instrumentos y herramientas de evaluación consensuadas y articuladas a los requerimientos de los integrantes de una comunidad académica. La evaluación tiene distintas finalidades. Una de sus finalidades puede ser formativa y la otra puede ser correctora, pero vamos a ver indistintivamente por qué formativa y por qué correctora. La evaluación tiene como finalidad ser evaluación formativa cuando yo necesito que mi evaluación sea un instrumento diagnóstico o un instrumento criterial, que quiere decir que yo evalúo a mis estudiantes de forma diagnóstica cuando quiero identificar en ellos cuáles son las complejidades en cada uno de ellos para aprender. Mientras que lo hago criterial, cuando este instrumento de evaluación me permite identificar el estudiante según su desempeño, a través de escalas, a través de matrices, a través de rúbricas. ¿Qué garantiza la evaluación formativa? La evaluación formativa evalúa el proceso constante del estudiante. Básicamente, esa es la parte más importante de la evaluación formativa, porque evalúa el ciclo, no evalúa un resultado individual, evalúa un resultado al final del ciclo y aplicado a las necesidades del estudiante. A la final, esto está ligado al desarrollo de una competencia que es específica o que es genérica de acuerdo a la necesidad de aprendizaje o al ritmo de aprendizaje del estudiante. Hay varios elementos asociados en la evaluación: las indicaciones, la transparencia, el tiempo, el método, los agentes, los destinatarios, los sujetos y los objetos. A la final, todos estos elementos permiten que la evaluación tenga criterios definidos y parámetros de calidad. Por otro lado, la evaluación vista desde el sujeto me permite identificar una referencia para la evaluación, como el qué, el quién, el por quién, el para quién, el cómo, el cuándo, con qué visibilidad, con qué indicaciones. ¿Qué garantizamos aquí? Que la evaluación se vuelve justa, se vuelve impartita, permite que el estudiante se retroalimente constantemente con el formador virtual, que haya un proceso de retroalimentación recíproco, no procesos intransigentes, no procesos cerrados,
donde solo una parte tiene la razón, sino por el contrario, el estudiante como conocedor de su proceso sabe cuál es la necesidad de ser evaluado. Por otro lado, la evaluación tiene como función, como finalidad, ser correctora. ¿Por qué? Porque se vuelve normativa y se vuelve sumativa, se vuelve la dueña del proceso. Es quien entra a regular los procesos académicos del estudiante y mide su proceso de enseñanza y aprendizaje a través de escalas numéricas. Si vemos el ciclo de la evaluación, como está en este diagrama, vemos que la evaluación formativa y la evaluación correctora tienen funciones objetivamente diferentes, pero el resultado es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Garantizar que sea integral, garantizar que el proceso sea evaluado periódicamente, pero también alineado a las normas institucionales y reglamento estudiantil, para que el estudiante así pueda, desde un sistema numérico, desde una escala numérica, identificar cuáles son sus competencias, cuáles son sus oportunidades, cuáles son sus debilidades en su proceso de aprendizaje. Hay unas claras diferencias en la evaluación sumativa y la evaluación formativa. Si bien la evaluación sumativa es la evaluación de los conocimientos, la evaluación por competencias es la evaluación formativa. ¿Qué diferencias hay? Una de las más importantes es que la evaluación sumativa se realiza en momentos puntuales y de una periodicidad definida por el formador, mientras que la evaluación por competencias es un proceso planificado y continuo, es decir, que cada actividad, cada resultado está orientado al desarrollo de una competencia. Se basa en partes del programa o en su totalidad. Esto sigue estando estandarizado. Mientras que la evaluación por competencias evalúa los temas de cada uno del programa de acuerdo a la necesidad de aprendizaje del estudiante. Mientras más actividades se hagan, mientras más el estudiante interactúe en clase, más oportunidades va a tener de ser evaluado. La evaluación de conocimientos o la evaluación sumativa se basa en escalas numéricas, mientras que la evaluación por competencias se basa en la adquisición de niveles de la competencia. Aquí entra a jugar un papel fundamental los desempeños y los criterios de evaluación. La evaluación de conocimientos usualmente o tradicionalmente se hace de manera escrita, mientras que la evaluación por competencias está centrada en la evidencia de un aprendizaje, en un resultado de aprendizaje. No necesariamente puede ser escrito. Si bien sabemos, las competencias son demostrables en 3 niveles: de poseer el conocimiento, de tener ese conocimiento y poder utilizarlo, y en una tercera instancia, de tener el conocimiento, saber usar el conocimiento y entender para qué usamos ese conocimiento. La evaluación de conocimientos compara los resultados del grupo a través de sus escalas numéricas, mientras que la evaluación por competencias es individual. A la final no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Es decir, si yo soy un estudiante de metalúrgica, a mí no me interesa conocer la historia del metal. Si a la final lo que voy a hacer es un soldador, yo necesito desaprender a soldar. Por eso la competencia es diferente. Por eso no estoy aprendiendo la historia del metal, no aprendo del metal sobre su incidencia histórica, aprendo del metal desde su parte práctica, de cómo lo voy a ejecutar como soldado. Por eso esta evaluación debe ser individual y no comparable. La necesidad no es la misma, no es el común. Muchas otras características encierran la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Pero también tenemos que entrar a verlo desde la parte procesual, desde cómo los saberes y las habilidades se integran para generar unas actividades. ¿Qué tipo de actividades? Estas actividades pueden ser autónomas o variadas. Tenemos en cuenta que el estudiante tiene horas de trabajo autónomo y tiene horas de trabajo controlado, horas de trabajo regulado. El formador acompaña al estudiante en la generación y la construcción del conocimiento. Pero el estudiante, en una gran parte, debe garantizar que aprende por aparte lo necesario a su proceso. Ambas actividades aportan información necesaria para el desarrollo de las competencias requeridas.
Si bien sabemos, los saberes y habilidades en conjunto garantizan las capacidades del estudiante en torno a una situación experimental y compleja, donde el estudiante pueda poner en práctica lo que está haciendo, donde el estudiante pueda llevar a cabo una solución, donde el estudiante pueda desarrollar algún tipo de criterio de solución. Por último, sabemos que la institución, las universidades, garantizan ser un hilo conductor entre el estudiante y la práctica empresarial, porque más allá de ser poseedor de un conocimiento, debo garantizar que la práctica profesional es el umbral del desarrollo de las competencias, que el estudiante ingresa a un mercado laboral competitivo, con las competencias necesarias, con los recursos necesarios, responsablemente hábil y con las aptitudes y actitudes equivalentes a una persona que ha estudiado en un modelo basado en competencias. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Recuerden la importancia de la evaluación y de crear instrumentos de evaluación pensando en las necesidades del estudiante basados en las competencias que necesitan desarrollar.